Me acompaña desde Francia Alex Anfruns, periodista independiente de investigación. Bienvenido, Alex. Para ti, buenas tardes. Gracias por estar con Telesur. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Alex, ¿cómo no pensar, por ejemplo, que el PESCO, que esta fuerza de tarea conjunta, no es una estrategia para generar más conflictos como lo ha hecho hasta el momento la Organización del Tratado del Atlántico Norte? Sí, pienso que es evidente que Europa juega un doble juego, porque por una parte hay una estrategia de comunicación que habla de mayor integración de sus Estados miembros, de crear esta Europa de la defensa, que se plantea como una visión diferente a la que se ha llevado a cabo hasta ahora. Sin embargo, la realidad es que no existe una política independiente, sino que la política extranjera de la OTAN está perfectamente sometida a la OTAN. Y la OTAN, el funcionamiento es bajo la dirección de Estados Unidos, y en lo que se refiere a la creación, incluso la construcción ideológica de un enemigo, evidentemente la amenaza que está esgrimiendo constantemente los líderes de esta visión de una Europa de la defensa, esta supuesta amenaza es la misma que defiende la visión de Estados Unidos. Entonces, cuando vemos la rusofobia que existe, la creación de un enemigo para justificar una integración, un mayor desarrollo tanto del presupuesto como de una cooperación militar, pienso que por una parte pues Europa está denunciando a Trump de una manera bastante hipócrita, ya que Europa sigue jugando un papel de apoyo a las políticas neocoloniales y jugando un papel incluso en ciertos conflictos, incluso más allá, digamos, en la vanguardia de las injerencias imperialistas. Está jugando ciertos países europeos como Francia un papel de bombero pirómano en varios conflictos. Y el objetivo es repartirse el pastel, digamos, el mercado de esos países. Tanto en las intervenciones que hemos visto en Oriente Medio, en Libia, como en África, en los cuales Francia ha tenido también varias intervenciones militares en Centroáfrica o en Mali. Yo creo que Europa es un lobo con piel de cordero. Y esta idea de dar mayor agilidad a la toma de decisiones es una manera también de evitar un control democrático, es decir, de evitar que la población proteste y que haya una verdadera consulta a nivel de los parlamentos nacionales de los Estados miembros. Te escucho tu respuesta y voy sumando datos, voy sumando información, porque precisamente ayer un analista internacional, estábamos hablando sobre el tema, la injerencia de Estados Unidos, la injerencia de Israel sobre territorios palestinos, por ejemplo, y de Oriente Medio, me respondía, por ejemplo, y precisamente tocando el tema de la rusofobia que tú dices en este preciso momento, me decía, la acción de Estados Unidos sobre Jerusalén es una respuesta a la capacidad defensiva de Rusia y los países aliados en la lucha contra el terrorismo. Plenamente, ¿tiene certeza esto es válido justo en este contexto de acción ofensiva contra otras naciones? Pienso que eso es una hipótesis interesante. Hemos visto que la estrategia de Estados Unidos en los últimos años y también de las potencias europeas en Libia o en Siria se ha desarrollado de una manera más o menos abierta. En el caso de Libia de manera bastante abierta, en el caso de Siria a través de una guerra por procuración, es decir, con el apoyo a grupos armados que algunos mantenían su propia agenda y simplemente eran instrumentalizados en favor de los intereses de Israel y de Estados Unidos en la región, también de otras potencias como Arabia Saudí, que tenía interés pues en combatir, digamos, al eje de resistencia formado por Irán, el Líbano y Siria. Y bueno, volviendo a la cuestión, es interesante porque es cierto que al hacer esta maniobra, esta comunicación que, digamos, validando, legitimando
todavía más la ocupación israelí en el territorio palestino, que es contraria al derecho internacional, pues es una forma también de contrarrestar, digamos, el anuncio del final de la guerra en Siria, que evidentemente es una victoria del gobierno sirio y también gracias en parte también a la intervención rusa. Que no debemos olvidarlo, también tiene su propio interés en la zona, aunque no es posible comparar, como algunos sectores de izquierda hacen, el imperialismo de Estados Unidos con el presupuesto y con las cerca de 1000 bases militares que tiene en el mundo, con el papel de un país como Rusia o Irán. Yo creo que estamos hablando de potencias importantes, pero digamos no se puede hablar de la misma situación. Entonces, el hecho de que Rusia y Siria, digamos, hayan logrado contrarrestar la estrategia de desestabilización de Siria, que es un país altamente estratégico, pues sin duda se necesitaba también pues algún tipo de acción para reforzar pues la visión de Estados Unidos en la zona. Yo creo que Israel juega ese papel en la zona. No solo es una cuestión interna, es decir, a nivel de Palestina, pero que Israel tiene un papel mucho más amplio, como lo hemos visto en el conflicto de Siria. Y yo quería insistir en una cosa. Esta medida de creación de un fondo de defensa europeo, yo creo que realmente es una manera para que los gobiernos neoliberales eviten el enfrentarse a su opinión pública y a los pueblos que están resistiendo contra esas políticas de recortes de los servicios públicos. La salud, la vivienda, la educación. Estamos viendo cómo, por ejemplo, en un país como Bélgica se anuncia un recorte de 900 millones de euros en el sistema de salud y una semana más tarde se compra fregatas y aviones por 2.000 millones de euros. Entonces, como ha dicho Evo Morales recientemente, se gasta más en la guerra que en combatir al cambio climático. Y yo creo que hay grandes desafíos de nuestro tiempo que tenemos los pueblos que empezar a jugar una batalla más determinante contra la visión de estas élites completamente antisociales y que están destruyendo realmente la humanidad a todos los niveles. Yo creo que tenemos que construir un futuro y este aumento del presupuesto militar, este aumento del margen de maniobra de una Europa de la defensa sometida a la OTAN, no está justificado por ninguna amenaza seria. Entonces, que se multiplique ese presupuesto militar mientras se está rebajando y desprotegiendo a la población en sus derechos básicos, creo que es realmente un insulto a la población y a la memoria también de las luchas y las conquistas sociales que hemos tenido los pueblos. Muestra un botón, Alex, aproximadamente 8 años de conversaciones, 8 años de negociaciones para crear, por ejemplo, esta fuerza de tarea conjunta. Se le invierte más plata al tecnicismo bélico en vez de invertir plata, bien lo decía usted, en temas realmente álgidos, tema hambre, tema cambio climático. Me acompañaba Alex Amfrus, periodista independiente de investigación desde Francia. Alex, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Buena jornada.